Thanks for joining us. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el auditorio del Banco Mundial y también a todos los que nos siguen en línea. Me llamo Claire Jones, trabajo para el Financial Times. También tengo un blog sobre la economía mundial. Estamos aquí para hablar de un tema que cualquiera que haya visto un programa noticioso de televisión o abierto un periódico conoce el tema del comercio. Nos vamos a concentrar en las cadenas de valor mundiales y les presento a los tres miembros del panel. A mi izquierda, Penny Goldberg, economista en jefe del Banco Mundial. Luego tengo a Arturo Herrera Gutiérrez, ministro de Finanzas de México, y a mi extrema derecha, Vili Skinnari, quien viene de Finlandia y trabaja como ministro de Cooperación para el Desarrollo y Comercio Exterior. La semana pasada, el Banco Mundial publicó su informe sobre el desarrollo mundial y el tema del informe de este año fue Comercio para el Desarrollo en la era de las cadenas de valor mundiales. Antes de pasar al evento, quiero reconocer a los codirectores que han dirigido este proyecto de investigación, Carol Fries y Edito Matou, ambos del Banco Mundial, y también Paul Andrews, profesor de Economía en la Universidad de Harvard. Les recuerdo que este evento se está transmitiendo por internet en inglés, francés y español. Vamos a comenzar con un debate y que nos cuente Penny sobre el informe. Como economista en jefe, Penny, ¿por qué decidiste este año, por primera vez desde los años 80, preparar un informe centrado en las cadenas de valor mundiales? Bueno, como dijiste, no había habido un informe sobre el comercio en el Banco Mundial desde los años 90. La última vez que se preparó un informe de este tipo fue hace 30 años y pensamos que era el momento adecuado para redactar un informe sobre el comercio, particularmente dado que el comercio exterior había propiciado el crecimiento en las últimas décadas. La década de los 90 se describe como una década de mucha globalización y pensamos que se necesitaba un informe sobre el tema y además están aumentando las tensiones comerciales y por eso pensamos que era muy oportuno hablar del tema. ¿Podrías decirle al público cuáles son o qué son las cadenas de valor mundiales y qué importancia tienen para el comercio mundial? Las cadenas de valor mundiales son una forma específica de comercio. En el pasado, los países solían importar productos y consumirlos internamente o exportarlos para que se pudieran consumir en otro país. Ese es el comercio tradicional que todos conocemos, pero lo que ha sucedido en los últimos años, debido en parte a las mejoras tecnológicas, es que las empresas toman un producto, lo subdividen en componentes pequeños y pueden comerciar en esos componentes. Por ejemplo, un automóvil. En vez de producir el automóvil en un país, en Estados Unidos, por ejemplo, exportarlo a otro país, se puede subdividir el automóvil en componentes pequeños, producir algunos de esos componentes en otro país, por ejemplo en México o en Polonia o en la República Checa, importar esas piezas a los Estados Unidos, ensamblar el producto terminado en Estados Unidos y luego exportarlo a otros países. Se puede hacer con muchos productos, automóviles, teléfonos inteligentes, textiles incluso, y eso ha llevado a una explosión en el comercio, porque en vez de exportar productos acabados, importamos y exportamos piezas y componentes. Y al concentrarnos en las cadenas de valor mundiales, nos estamos centrando en el componente del comercio que se ha vuelto más importante en el entorno actual. Prácticamente el 50% del comercio internacional actualmente corresponde a esas cadenas de valor mundiales. 50% es un porcentaje importante. ¿Qué beneficios crees que esto
estas cadenas de valor producen para las empresas grandes del mundo. Bueno, esa fue la pregunta principal que hicimos en el informe. ¿Hay beneficios para el comercio en el entorno actual y tienen beneficio las cadenas de valor mundiales que van más allá de los beneficios del comercio tradicional? Y la respuesta es que sí, los beneficios para las cadenas de valor mundiales van más allá del comercio tradicional, y eso obedece a dos motivos. Primero, el comercio en las cadenas de valor mundiales es algo que depende de relaciones, o sea que no depende de mercados anónimos. Sucede entre empresas que se conocen, que tienen relaciones a largo plazo, y esto significa que hay mucho más margen para transferencia de conocimientos o de tecnología. Su contraparte no es alguien anónimo, es alguien que conoces desde hace mucho tiempo. Y como se comercian piezas y componentes, hay que asegurarse de que las piezas sean compatibles y que cumplan con las normas de calidad de la contraparte. Pueden ser piezas que se podrían ensamblar sin ninguna sorpresa en cuanto a errores de manufactura, calidad deficiente, etcétera. De manera que hay todas estas mejoras de calidad que se logran. Por eso vemos que hay efectos para el crecimiento muy fuertes. El segundo motivo es que como se subdivide un producto en varios componentes pequeños, es más fácil para los países en desarrollo que no tienen capacidades completamente desarrolladas, es más fácil para ellos unirse a estas cadenas de valor mundiales. Pensemos en un país relativamente pobre, sin capacidades, sin capital. Le quedaría muy difícil fabricar un automóvil, pero sería fácil que fabricara algunos componentes del automóvil y exportar esos componentes. Por eso las cadenas de valor mundiales facilitan el que se unan estos países al comercio internacional. Parece haber una desconexión entre lo que la mayoría de los economistas consideran ventajas en el comercio y lo que vemos en los medios internacionales, donde se habla de echar hacia atrás el comercio internacional. Cuando ustedes hicieron este informe, identificaron problemas con las cadenas de valor mundiales y se dieron cuenta de que no solo produce ganadores, sino que también hay quienes salen perdiendo. Sí, es muy cierto. Es un mensaje muy antiguo de la teoría comercial y de la economía. Se dice que el comercio tiene ventajas para el mundo en general, pero sí hay ganadores y perdedores. Y como las cadenas de valor mundiales magnifican los beneficios del comercio, también magnifican los problemas de distribución. Pueden llevar a desigualdades, puede haber desigualdades entre países. Algunos países se preocupan de que podrían quedarse con valores, con componentes de bajo valor, y pueden caer en la trampa del ingreso medio, como la llamamos. Dentro de los países hemos visto que algunas regiones podrían desarrollarse mucho más rápido que otras. Por ejemplo, el caso de México, los puntos donde hay cadenas de valor mundiales, en este caso las maquiladoras, crecen más rápido que el resto del país. Vietnam es otro ejemplo. Mucho crecimiento y reducción de la pobreza en aquellos puntos donde hay cadenas de valor mundiales, pero hay grandes desigualdades en el resto del país. Entonces, la dimensión espacial parece ser muy importante entre los países. Otra dimensión que nos parece muy importante en el contexto de las cadenas de valor mundiales son las empresas que están en los países avanzados y
que se vuelven muy redituables, ganan muchas utilidades porque pueden utilizar las cadenas de valor mundiales para minimizar sus costos. Se localiza la producción en los países que pueden producir a bajo precio y eso aumenta sus beneficios. Eso en cierta medida es bueno para los consumidores de los países avanzados. Cuando importamos prendas de Bangladesh o del este de Asia, eso es bueno para los consumidores en Europa o Estados Unidos porque baja el precio de la prenda. Aunque las utilidades son grandes, los consumidores se benefician también, pero muchas veces hay tensión con los proveedores locales en los países en desarrollo, con empresas medias y pequeñas que muchas veces se sienten excluidas. No siempre pueden vincularse con estas empresas grandes y por eso en el informe tenemos recomendaciones sobre lo que pueden hacer las empresas y los países para compartir mejor estos beneficios y que las empresas pequeñas de los países puedan pensar que participan en las ganancias del comercio y ganar también con la transferencia de conocimientos que se obtiene con estas cadenas de valor. La mayor ventaja es que se aumenta la transmisión de los conocimientos, lo que hace que sea importante para las empresas pequeñas participar en estas cadenas. También hablamos en el informe de otras dimensiones de la desigualdad, los efectos sobre la mujer, por ejemplo. Estas cadenas en general son buenas para las mujeres porque aumentan la participación de la mujer en la fuerza laboral. Se tiende a contratar más mujeres que en las empresas internas de los países en desarrollo. Y son empleos buenos, estables, pero también hemos visto que muchas de estos puestos de trabajo son de bajo sueldo, requieren pocas destrezas. Es decir, que se contrata a las mujeres pero no se les ayuda a progresar. Por otra parte, los efectos de las cadenas de valor mundiales en el medio ambiente también hay que tenerlos en cuenta. Por lo regular, tienden a ser buenas para el medio ambiente estas cadenas porque las empresas ubicadas en los países avanzados muchas veces piden que las normas ambientales sean mejores porque saben que los consumidores de sus propios países se interesan en esas normas ambientales. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que, como pueden imaginarse, cuando se divide un producto en pequeños componentes, se crea más comercio, más transporte, y más transporte significa más emisiones y al mismo tiempo más empaquetado, plástico que se desperdicia. Y en ese aspecto las cadenas son negativas, pero tenemos algunas recomendaciones sobre medidas que pueden tomar los países para minimizar esos impactos. Muchas gracias, Penny. Y ahora quisiera ir a Gillet. En su carrera profesional, usted trabajó para Nokia, lo que le dio mucha experiencia en cadenas de valor mundiales. ¿Por qué no nos cuentas sobre esta práctica comercial donde tienes que abarcar los mercados asiáticos y europeos? Buenas tardes. Y acabo de aterrizar de Addis Abeba, estaba en Etiopía, de manera que estoy un tanto cansado. Llevo en el aire 16 horas. Tengo experiencia en negocios mundiales porque yo desarrollé el negocio de servicios de Nokia hace unos años y también trabajé en Japón para una casa de comercio japonesa, lo que da otra perspectiva al comercio mundial. Las cadenas de valor son efectivamente muy diversas, pero lo más importante es quizás el hecho de que hay que entender cómo funcionan mundialmente, pero también a nivel regional. Y yo quisiera destacar la importancia de la propiedad intelectual, particularmente ahora en el entorno actual. El tema de la propiedad, cómo se debe comercializar la propiedad intelectual, pero al mismo tiempo, y muy importante, cómo se respeta la propiedad intelectual en cuanto a las leyes, la conducta local y a nivel mundial.
obviamente con el sistema basado en reglas que hay para el comercio. Desafortunadamente, en mi época no todos los países respetaban la propiedad intelectual, pero en Europa y en Finlandia sí se respetaba. También es importante, como lo dijiste, es importante tener en cuenta el capital humano, y creo que esa fue la fortaleza de Finlandia y de Nokia, porque nosotros recalcamos el tema de la educación y del capital humano, y eso es lo que quisimos proyectar a nivel mundial. Ahora quiero pedir a Arturo que participe en la conversación. México es un ejemplo muchas veces de países que han desempeñado un papel importante en estas cadenas de valor mundiales, y se debate mucho hoy en día qué va a pasar con la política comercial internacional y en México en particular. Nos interesaría entonces escuchar cuál ha sido la experiencia de México y qué recomendaciones de política harías a este respecto. Muchas gracias por invitarme a este panel. Quiero comenzar mencionando que es muy diciente que estemos celebrando este panel el propio día en que la Gran Bretaña anuncia la salida de la Unión Europea, porque gran parte del valor de estas cadenas era el hecho de que las barreras impuestas por el hombre al comercio se estaban desmoronando, y es algo que se está poniendo en entredicho en ciertas partes del mundo en este momento. Como tú lo dices, sí, efectivamente, México ha sido un actor importante en muchos de estos temas, y Penny mencionó que parte de lo que estamos viendo aprovecha la ola de liberalización que comenzó en los años 90. En 1994 México firmó el TLCAN, o sea que eso nos dio muchas ventajas. Pero hay cosas muy interesantes que estamos viendo cuando pensamos en retrospectiva en lo que ha sucedido en México. Las cadenas de valor podrían ser mucho más complejas de lo que uno puede imaginarse. Si vamos a hacer una caricatura, vemos una pieza que va de un país a otro y luego a otro hasta que por fin forma parte de un producto final. Claro que nosotros estamos muy cerca de un mercado grande, y las cosas aquí se complican y agregan otra complejidad en materia de políticas. Yo voy a darle un ejemplo que me dio mi equipo esta mañana. Cuando exportamos camiones de la General Motors, podemos comenzar con una tarjeta electrónica que se fabrica en Guadalajara, en el occidente de México. Luego se envía a un centro de logística que tiene la General Motors en El Paso. Allá se procesa y se envía al este de México, en Matamoros, y luego se coloca en el asiento. De allá se remite nuevamente al Paso, se cambia y se envía a otra fábrica que queda en el Estado de México, en el centro del país, y allá se ensambla en el automóvil, y por último se exporta el automóvil. Eso era lo que se consideraba una exportación, al final, el producto final cuando salía del país. Pero cuando sale ese producto del país, piezas de ese automóvil han venido cruzando la frontera con Estados Unidos varias veces. Eso ilustra algunas de las ventajas de esto, porque en el sentido de que las microespecialidades que tenemos en distintos sitios, y en 3 sitios totalmente distintos en México, tienen la posibilidad de desarrollarse plenamente. Pero sí tiene aspectos muy complejos en materia de políticas, de los que no teníamos pleno conocimiento, y como se ha visto con las tensiones comerciales en todo el mundo, una de las tensiones que vimos fue la posibilidad de tener un aumento de los aranceles sobre las exportaciones mexicanas. Se estaba hablando del 10-15%, pero cuando uno considera cómo funcionan las cadenas de valor,
se le habría agregado más del 10 al 15%, porque primero habría un arancel cuando va de Guadalajara al Paso la pieza, luego otro arancel del 10 al 15% cuando pasa de Matamoros al Paso, y luego otro arancel más. Y al unir esos aranceles, el impuesto podría ser bastante oneroso. Entonces, una de las lecciones que surgen de nuestra propia experiencia es que necesitamos acuerdos comerciales muy estables, porque de lo contrario, los cambios muy pequeños que se hagan podrían tener un impacto muy distinto. Y lo segundo, que se relaciona con algo que mencionó Penny, es el hecho de que, para bien o para mal, aquellos sectores en los que hay grandes desarrollos industriales, fábricas, etcétera, se están desarrollando más rápido que el resto del país. Obviamente la parte norte de México, pero también el centro del país. Y ese es un contraste tremendo con lo que está sucediendo en el sur de México. Tenemos grandes disparidades regionales en México. El PIB per cápita de algunos estados del norte podría ser 4 veces mayor que el PIB per cápita de los estados del sur. Pero hay que ver estos asuntos con cabeza fría, porque antes de la liberalización, antes del TLCAN, de las cadenas de valor, ya teníamos ese tipo de disparidad. O sea que las cadenas de valor mundiales no son una solución mágica para el gobierno, ni son tampoco la explicación única de las disparidades regionales. Puede exacerbar estas diferencias, pero no es la causa. Muchas gracias. Creo que sería bueno mantenernos en el tema de algunos de los aspectos de política de las cadenas de valor, de una forma y hacer que estas cadenas funcionen de una forma más justa. Varios de los que han hablado de la desigualdad. Finlandia ha invertido mucho en capital humano. Cuando leía las preguntas que estaba haciendo el público en línea más temprano hoy, muchas de estas se centraban en lo que podían hacer los países para aumentar la inversión en capital humano, de manera que las cadenas de valor tuvieran el mayor valor agregado en el país en el que se está fabricando el dispositivo. ¿Qué opinas de eso? Creo que uno de los aspectos que llevaron al éxito en Finlandia fue la educación y sobre todo la inversión en equidad de género. Invertir en las mujeres, en las niñas, ofrecer oportunidades semejantes a las mujeres y las niñas, y tener igualdad de género en el empleo y en la educación. Es algo que hemos logrado en las últimas décadas y nos enorgullece muchísimo. Pero todo esto también depende de que se tenga igual número de mujeres que hombres en el mundo laboral, porque eso podría aumentar el PIB prácticamente en un 50%. O sea que invertir en la educación de las mujeres y las niñas es una buena inversión. Y el mensaje del gobierno de Finlandia es precisamente ese. Hay que invertir más a todos y cada uno de los niveles de la educación, desde la infancia hasta la universidad, porque la educación es clave. Y es por eso también que en nuestras políticas de desarrollo nos concentramos en las mujeres y las niñas, la gente con discapacidad. Queremos construir cadenas de valor en este ámbito también. Nos queremos concentrar en las mujeres empresarias, queremos pasar de la ayuda al comercio para forjar cadenas de valor en los países en desarrollo. Por eso países como Finlandia se están concentrando en esos ámbitos.
Y otro aspecto en el que hay algo de preocupación y está en las noticias cotidianamente es la relación entre el crecimiento económico y el costo ambiental del crecimiento y el comercio. Durante la presidencia de Finlandia en la Unión Europea, que va hasta el fin de este año, ha habido planes para mitigar algunos de los costos ambientales del comercio que ha introducido Finlandia en la Unión Europea. ¿Nos quieres hablar de esto? Tenemos una de las políticas climáticas más ambiciosas del mundo. Queremos la neutralidad en cuanto a emisiones de carbono para 2025 y tenemos hojas de ruta para cada sector de la industria, incluida la agricultura. Pero también a nivel europeo, la Unión Europea se ha comprometido mucho a lograr estos objetivos y también cuando se negocian acuerdos comerciales hay que incluir los capítulos de desarrollo sostenible y ver cómo podemos llevar a la práctica y potenciar los acuerdos como el de París. Eso es lo que está haciendo Finlandia y creemos que la Unión Europea nos apoya en esto. Pero tenemos muchos desafíos a nivel mundial y por eso Europa tiene que asumir un liderazgo más firme. Tenemos que demostrar con el ejemplo, que dirigimos con el ejemplo. Bueno, Penny, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones principales para que el comercio fuera más sostenible y más incluyente a partir del informe que acaban de preparar? Bueno, sobre esto podría hablarles durante horas, pero brevemente lo que nos preocupa sobre los efectos desiguales del comercio y la globalización es que tienen que ser más pronunciados en los países avanzados por motivos obvios. O sea que es mucho lo que los países avanzados podrían hacer para paliar estos efectos. La misión del informe no es asesorar a los países adelantados, pero todo lo que resuelva las diferencias en los países avanzados ayuda a disminuir las diferencias en los países en desarrollo y a evitar las repercusiones y las reacciones que estamos viendo. Y hay muchas políticas que se pueden mencionar, pero depende de los países el llevarlas a la práctica. Desde el punto de vista de los países en desarrollo, hay mucho que pueden hacer en este momento. La mayoría de los países de bajos ingresos están al comienzo de su proceso de desarrollo y muchas veces sucede que cuando los países están en esta etapa priorizan el crecimiento y muchas veces piensan que es o el crecimiento o la desigualdad, o sea que se concentran en el crecimiento y se olvidan de la desigualdad. En el informe decimos primero que hay que tener en cuenta la desigualdad porque como vemos en los países avanzados puede convertirse en un obstáculo al crecimiento. Habrá una reacción contra las políticas que promueven el crecimiento. Debe ser algo que se tenga en cuenta desde el comienzo y no como reacción después. Y luego el comercio da a todos una posibilidad de participar, pero eso no quiere decir que los resultados sean igualitarios. Los países en desarrollo deberían tomar medidas para que todos tengan oportunidades. ¿Y cómo lo logran? Bueno, eso dependerá de cada país, dependiendo de las circunstancias del mismo. O sea que lo que se menciona en el informe es que hay que tomar esto en cuenta. Segundo, en muchos países hay grandes diferencias en el tratamiento que se da a las mujeres y a los hombres. No solo se limita esto a las cadenas de valor, sino a muchos otros sectores en los países. El corregir la desigualdad de género es la segunda prioridad en muchos países en desarrollo. En tercer lugar, en el informe también señalamos
que nos encontramos en un momento en el cual debemos preocuparnos por el cambio climático. El cambio climático probablemente afecte a los países en desarrollo más que a los países avanzados. El comercio no es el motor fundamental de los efectos negativos en el medio ambiente, aunque puede tener efectos negativos, como dije antes, cuando intensificamos el transporte o el empaquetado. Tenemos que tomar medidas para reducir al mínimo estos efectos adversos. En el informe mencionamos varios pasos específicos que se pueden dar, por ejemplo, desde macropolíticas, impuestos sobre el carbono, por ejemplo, hasta intervenciones muy específicas que pueden ayudar a las asociaciones público-privadas, incentivar a las firmas, a las empresas, para que participen en iniciativas de ecologización. Quisiera referirme a algo que usted mencionó en sus palabras iniciales con respecto a la mejora de los resultados para los países en desarrollo. Creo que este es un aspecto importante. Y México ahora se ha beneficiado de este nicho singular, de esta especialización. ¿Qué recomendaría usted a los países con respecto al fomento de las inversiones en tecnología que lleven a un mayor crecimiento y actividades de mayor valor agregado en la economía? Gracias por la pregunta. Si me lo permite, voy a tratar de conectarlo con otra cosa que dijo Penny, cuando dijo que una de las cosas que hay que hacer es asegurar que haya oportunidades para todos. Pero, ¿qué significa oportunidades para todos en términos de política? Esto es un poco más difícil, más problemático. Les voy a dar un ejemplo. Una de las áreas menos desarrolladas de México es el estado de Oaxaca, que probablemente esté más cerca de Texas, en una línea recta, que la distancia entre Texas y los estados de Washington y Oregón. Así que lo que no hay ahí es infraestructura. Es más fácil cuando se está en la frontera o en el medio del país llegar allí, pero en áreas más alejadas hay que crear la infraestructura para que los productos lleguen con mayor rapidez. Así que algunos de los problemas relacionados con esto no se refieren exclusivamente al comercio, sino a infraestructura. Así que hay que ver esos temas desde la óptica del comercio y son más complejos. Una de las cosas que funcionan muy bien en la organización de las cadenas de valor mundiales es el aprendizaje en la práctica o la capacitación práctica de las personas que trabajan cerca de la frontera. Como dijo Penny, esto mejora las normas y la calidad. Si bien eso ocurre, las condiciones iniciales son diferentes y claramente en un país como México podría haber un descalce de aptitudes entre lo que necesita una empresa y las aptitudes que existen en la oferta de mano de obra. Así que a veces es necesario superar esa brecha con programas de aprendizaje o de pasantías y esa es una preocupación que hay que abordar. ¿Tienen ustedes un diálogo constante con empresas extranjeras, por ejemplo, con respecto a los tipos de trabajadores que necesitan? ¿Cómo funciona eso en la práctica? Funciona de dos maneras. La primera es lo que usted mencionó. Las empresas están haciendo lo que hacen, pero el problema es por qué el alcance de ciertas empresas. En un país como México, cuando hay 66 millones de personas en la fuerza laboral, eso va más allá de empresas particulares, así que eso en parte lo debe hacer el gobierno. Y no es nada nuevo. De hecho, tenemos un programa que está trabajando en eso, pero no es nada nuevo y se ha hecho en Europa, en Alemania en particular. Lo nuevo es la escala en la cual estamos probando para ver cuáles son los resultados. Y hay algunas sorpresas interesantes que han surgido de este programa, un programa que lleva ya unos meses
tratando de superar este descalce de aptitudes. Una es que la demanda de personas que quieren anotarse es mucho mayor que la prevista, pero la demanda de las mujeres fue mucho mayor de que la que preveíamos. En el programa de capacitación de pasantías hay un 58% de mujeres, o sea, 42% son hombres. Eso significa que tenemos 33% más mujeres que están recibiendo capacitación en el empleo en comparación con los hombres, en un país donde tenemos una participación muy baja de la mujer en la fuerza laboral. Esto es muy importante. Y es importante también anticiparse al futuro. Este es otro aspecto del debate público. No estamos hablando solo del comercio y el medio ambiente, sino que también estamos hablando de la tecnología, la digitalización de la economía. Y queremos ver cómo se encuadra eso en el comercio y las cadenas de valor mundiales. ¿Alguna idea inicial sobre cómo influirá esto en la digitalización y en otros aspectos de las tecnologías nuevas? ¿Cómo se encuadra en este relato más amplio del comercio mundial? La digitalización en general ofrece enormes oportunidades para el comercio, para los negocios. Y también si vemos la escala mundial que acabo de volver de África, de Etiopía, vemos que en África, en un país como Kenia, ya se están usando sistemas de pagos móviles, comercio electrónico. También vemos un gran éxito. Así que es importante ver también el desarrollo local y el desarrollo regional. Estoy convencido, por ejemplo, después de reunirme con el primer ministro de Etiopía, el ganador de un premio Nobel. Es una persona muy impresionante, con un gran compromiso, y está llevando a cabo reformas en la práctica. Y está promoviendo la integración económica regional como instrumento importante para la paz y para la integración económica y para el beneficio de los pueblos. Así que definitivamente la digitalización en sí, como vemos el futuro, nos muestra que África va a ser uno de los continentes clave. Finlandia está comenzando a elaborar una estrategia para África que va a ser muy completa y que va a incluir también oportunidades para la digitalización. Junto con la Unión Europea, vamos a trabajar en la estrategia para África. Y cuando hablamos de la digitalización en lo que se refiere a la legislación, es un área compleja para legisladores como yo. Y tenemos que ver también cómo podemos crear plataformas mejores, por ejemplo, en Europa, cómo podemos garantizar los derechos de los consumidores y cómo podemos garantizar el flujo de dinero de una manera mejor. Ahora, en general, veo oportunidades muy positivas cuando se trata de la digitalización, el comercio electrónico, en particular en los países en desarrollo. Entonces, quisiera comenzar diciendo que una de las conclusiones más sorprendentes de nuestro trabajo fue que las tecnologías nuevas y la automatización son una buena noticia para el comercio. Y eso podría ser una sorpresa para muchos. Cuando comenzamos a trabajar en este informe, estábamos comprometidos con una evaluación objetiva de las cadenas de valor mundiales. Una de las preocupaciones principales que expresamos en la actualidad es con el aumento de la automatización y con los robots. No había margen para el comercio, especialmente en los países en desarrollo. Y la razón por la cual muchas empresas fueron a Bangladesh, o a Vietnam o a México fue que estaban tratando de aprovechar la mano de obra barata en estos países. Pero si van a usar robots, ¿por qué buscar mano de obra barata? Así que estuvimos pensando en esto durante un tiempo y muchos afirman que
debido a la automatización, debido a los robots, no habrá margen para el comercio en los países en desarrollo. Así que examinamos este asunto. Fue una de las cuestiones que motivaron este informe, porque queríamos saber si debíamos aconsejar a los países en desarrollo que trataran de hacer todo lo posible para participar en el comercio, si de todas maneras lo iban a excluir debido a las nuevas tecnologías. Pero resulta que esto no se sustenta en los datos. ¿Y por qué? La razón es muy simple. Hay un efecto de escala, un efecto de productividad. Las empresas que adoptan estas nuevas tecnologías y la robótica son firmas productivas a las cuales les va muy bien, aumentan la producción, y al aumentar la producción necesitan más piezas y componentes. Estas piezas y componentes siguen proviniendo de países en desarrollo. Y es interesante observar que la industria que más usa robots es la industria de los automóviles. Así que si ven imágenes de la línea de ensamblaje en las fábricas de automóviles, ven robots. Sin embargo, las exportaciones de piezas de países en desarrollo han aumentado considerablemente. Hubo otros estudios de casos y un estudio muy interesante de dispositivos para audición que pasaron a usar impresión tridimensional. Y muchos países pensaban que iba a parar el comercio con eso, pero ocurrió lo opuesto. Está aumentando el comercio en estos dispositivos. Están ampliando las operaciones porque son más redituables y esto es bueno para los países en desarrollo. Así que esta preocupación hasta ahora no se ha sustentado los datos. Usted se refirió a un asunto importante al cual quisiera referirme, y es que el debate político está concentrado en esta idea de que el comercio lleva al abandono de empleos en la economía, pero usted dice que es lo contrario. Hay muchas economías avanzadas, hay robots. ¿Cree usted que hay un retroceso y que eso nos llevará a un aumento en los empleos en el sector de manufacturas, como indica el discurso político? Esta pregunta está muy estrechamente relacionada al informe sobre el desarrollo mundial del año pasado, que examina en particular lo que ocurre con los empleos en el nuevo rostro del trabajo. Es interesante señalar que en el informe del año pasado se documenta que las tecnologías nuevas no han afectado los empleos en el mundo. Han llevado a una disminución de los empleos en países de ingresos altos, pero han llevado a un aumento de los empleos en los países en desarrollo. Y lo interesante es que en algunos lugares del mundo, en Asia Oriental, por ejemplo, incluso en los países más avanzados, en Japón, han llevado a un aumento de los empleos. Y lo que explica eso es que en muchos países avanzados hay grandes problemas demográficos, hay una población que está envejeciendo, así que muchas personas en Japón dicen que necesitan robots porque no tienen personas para hacer el trabajo que necesitan. Así que parte de la razón por la cual no hemos visto estos efectos dramáticos que muchos habían predicho es justamente que los robots en muchos países responden a un déficit de mano de obra. Así que hasta ahora todas estas predicciones dramáticas no se han concretado. Yo siempre tengo cuidado con la extrapolación del pasado al futuro, pero tenemos que tener cuidado al hacer estas predicciones sumamente sombrías del futuro. Quisiera seguir en el tema del clima político, porque con Arturo aquí estamos viendo el rostro de algunas conversaciones comerciales y las tensiones comerciales con México. Así que quisiera saber cuál es el sentimiento actual y qué implicaciones tiene para la economía una continuación del clima actual. Ante todo, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es hablar sobre esto.
Eso parecería ser bastante obvio, pero antes de ser ministro yo era viceministro y en calidad de tal fui a las reuniones del G20 y me complace no ser ya viceministro porque los viceministros tienen que hacer todo el trabajo más pesado. Cuando estábamos trabajando en el comunicado de la última reunión del G20, había un párrafo de 5 líneas relacionado con las tensiones comerciales. Tardamos 18 horas en llegar a un acuerdo sobre eso y eso muestra lo que está ocurriendo. Básicamente no voy a nombrar a nadie, pero podrán imaginarse quiénes estaban ahí. Había un país que no quería que se mencionaran en absoluto las tensiones comerciales en el comunicado y había otros países que decían que las tensiones comerciales no solo eran un riesgo, sino que ya estaban teniendo un impacto en la economía. Así que el hecho de que estemos dando el primer paso para resolver un problema significa que estamos comenzando a resolver el problema. Los problemas comerciales, como se ha señalado acá, tienen varias repercusiones, entre ellas el hecho de que están estrechamente relacionadas con la política. Hay muchos procesos electorales en el mundo, incluso en Estados Unidos. Y es interesante ver cómo la gente percibe esto. Penny hizo alusión a dos cosas que son muy importantes. Una es la revolución digital, que aumenta la productividad, pero la productividad laboral, por definición, significa que hay menos trabajadores que producen más. Así que sí, eso es bueno para la economía, pero se necesitan menos trabajadores. Otra forma de hacerlo, a medida que aumenta la productividad laboral, consiste en aumentar también los sueldos o los salarios. Es importante entonces que esto abra posibilidades para que la gente perciba salarios más altos. Y otra cosa con la cual tenemos que tener cuidado, y por eso hay que explicarlo, es que algunas de las cuestiones relacionadas con el comercio y con la economía digital están suscitando preocupación, por ejemplo, como la inteligencia artificial. No son preocupaciones nuevas. Hace 200 años en Inglaterra se inició un movimiento que preconizaba eliminar las máquinas porque se creía que eliminarían el trabajo, el empleo de la gente, pero debemos estar complacidos de que eso no haya ocurrido. Tenemos que reaccionar a algunas de estas cosas a nivel macro. Hay un artículo muy importante de David Arthur que considera el comercio con China en particular, que no significa que en general a nivel agregado se pierdan empleos en Estados Unidos, sino que a nivel individual algunas de las personas que perdieron el trabajo porque los empleos fueron a China recuperaron un trabajo similar a largo plazo. Y claramente el problema no es solamente Estados Unidos, sino también hoy es un día muy importante con la salida de Gran Bretaña de las Naciones Unidas, de la Unión Europea. Así que es importante ver cómo mantener el comercio abierto y mostrar que es importante mantener los mercados abiertos porque hay una desconexión, una falta de conexión. Algunas personas creen que el comercio es algo bueno, con baja inflación, precios bajos, y la gente puede consumir más con el comercio mundial porque ha abaratado los productos, pero en la misma medida hay pérdidas pronunciadas, por ejemplo, en pueblos donde han cerrado fábricas, y eso es muy visible, y donde hay grandes preocupaciones. Entonces, ¿qué mensaje pueden transmitir que sea importante? Finlandia se ha comprometido a trabajar para mejorar el orden mundial. Y la razón es muy sencilla. Hemos visto en la historia que la gente se beneficia, las empresas se benefician
Es una situación en la cual todos salen ganando, en la cual los países más pobres salen ganando. No es un cliché decir que Finlandia está a la vanguardia de las importaciones, exportaciones y la innovación. Finlandia recibió asistencia para el desarrollo en los años 60 y ahora Finlandia es uno de los países más ricos. El libre comercio, los acuerdos de libre comercio y, por supuesto, la responsabilidad de las empresas y la responsabilidad de los gobiernos son la clave para tener un crecimiento sostenible y una vida laboral sostenible. Obviamente hay turbulencias en el mundo cuando se trata del comercio y es obvio que tenemos que mantener una agenda de comercio positiva con Estados Unidos. Queremos recalcar la importancia de un sistema basado en reglas. Pero también es obvio que Finlandia y la Unión Europea están listos para defender sus intereses si es necesario, pero una vez más, de acuerdo con la normativa de la OMC. Así que necesitamos un diálogo a escala mundial y también a escala regional para construir un sentido mejor en ese sentido. Como dije antes, me complace ver el compromiso en África, especialmente después de conversar con los colegas de Etiopía. Me complace ver este compromiso regional y en el futuro ver una zona de libre comercio en África. Yo creo que es factible y es importante que compartamos esta visión común a escala mundial. Gracias. Quisiera pasar ahora al público y ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Comenzamos por la chica Hunan de la Comisión Europea. Y también quisiera que levanten la mano las personas que deseen que se les acerque un micrófono. Adelante. Gracias al distinguido panel por sus aportes y felicitaciones al Grupo del Banco Mundial por este excelente informe sobre las cadenas de valor mundiales. La Comisión Europea está de acuerdo en que las cadenas de valor mundiales pueden impulsar el empleo, el crecimiento y reducir la pobreza, pero esto es posible solamente si existe la voluntad para llevar a cabo las reformas necesarias en los países con los que se comercia y si los países tienen políticas previsibles. De lo contrario, no serán inversiones y será difícil ampliar las cadenas de valor mundiales. Es preocupante ver el estancamiento, como se indica en el informe, desde 2008. El proteccionismo y el debilitamiento del sistema de comercio mundial. Los riesgos están empeorando las cosas. 3 comentarios. Primero, se necesita apoyo internacional para acelerar la participación de los países en desarrollo en estas cadenas de valor. La Unión Europea está a favor del libre comercio, un sistema multilateral basado en reglas, como dijo el ministro de Finlandia, y buscamos esto por medio de los acuerdos comerciales y los regímenes comerciales y también con la asistencia para el comercio de 47.000 millones de euros en 2017. Para que nuestros socios se beneficien de las cadenas de valor mundiales, necesitan asumir la titularidad y concentrarse en las reformas, en el clima de inversiones, en la facilitación del comercio y en la política comercial. Y también hay una gran necesidad y una gran promesa en la integración económica regional. Por ejemplo, procesos como el área continental africana de libre comercio es algo que la Unión Europea apoya firmemente y tenemos instrumentos importantes como el Plan de Inversiones Externas para apoyarlo. Un segundo comentario, la sostenibilidad en las cadenas de valor es algo que debe asegurarse. Se trata de aspectos sociales, pero también del trabajo digno, abordar las desigualdades y abarca también la sostenibilidad ambiental. En los próximos años nos concentraremos en algo que llamamos el Trato Verde para Europa, con los ODS
como guía. Abordaremos el cambio climático, las emisiones de dióxido de carbono, la economía circular y ecológica y también la sostenibilidad como centro de las estrategias comerciales, el comportamiento responsable y la debida diligencia con la combinación acertada de mecanismos voluntarios y obligatorios, según sea necesario. Por último, recibimos con beneplácito la atención que se presta en el informe a los retos que enfrentan las mujeres para participar en estas cadenas de valor. También queríamos recalcar este punto. Realmente necesitamos indicar y abordar los impedimentos que tenemos en la actualidad que obstaculizan el empoderamiento económico de las mujeres. Por ejemplo, las dificultades jurídicas y de otros tipos, y asegurar que no se deje a las mujeres atrás en la formación, en la capacitación digital. Tenemos que impulsar a las mujeres empresarias y también en papeles en funciones de dirigentes y también en las condiciones de trabajo. Tenemos que asegurar que la Comisión Europea ayudará a sus socios a apoyar todas estas metas. Gracias una vez más. Felicitaciones por este excelente informe. Antes de pasar al panel para respuesta, quisiera pasar el micrófono a la señora de la cuarta fila. Por favor, diga su nombre. Soy estudiante de la Universidad de Yale. Señor Skinari, recientemente usted dijo que en los años 60 Finlandia recibía transferencias de capital y yo no sé si usted dijo que como causa o como correlación ahora es uno de los países más ricos del mundo, pero sobre la base de los estudios recientes sobre el impacto de las transferencias de capital en el desarrollo sostenible de la economía, ¿cree usted que las transferencias de capital son una forma de mejorar la economía de los países en desarrollo, o hay otros factores que podrían influir en la productividad? Por ejemplo, las cadenas de valor mundiales u otros factores. ¿Quiere usted responder a las dos preguntas primero? Muchas gracias. Buenas preguntas. Lamentablemente no tengo todos los datos estadísticos, pero en general puedo decir que hasta la Segunda Guerra Mundial Finlandia recibía asistencia para el desarrollo hasta los años 60, pero después comenzamos a invertir en educación, en sistemas sociales y de atención, y pudimos crear un ecosistema local y regional. Y desde 1995, desde que Finlandia entró en la Unión Europea, logramos participar en el ecosistema regional llamado Unión Europea. Y ahora 60% de nuestras exportaciones están dirigidas a la Unión Europea. Así que con esto quisiera recalcar la importancia de la fase de desarrollo al pasar de la asistencia al comercio y lo que necesita para posibilitar este tipo de fenómenos. Yo creo que las enseñanzas de finanzas son muy buenas al respecto. Y también hay que entender la importancia de los ecosistemas regionales como la Unión Europea, porque es tan importante y porque queremos recalcar la importancia de la Unión Europea. Quería comentar ustedes sobre los comentarios del público y presentarnos sus comentarios finales. Sí, hay un tema que está relacionado con una de las intervenciones anteriores, y debo decir que cabe esperar que nos suene arrogante viniendo del único que no es europeo en el panel, pero yo creo que de alguna forma hemos pasado por alto un tema muy importante relacionado con el comercio. Cuando hacíamos alusión a la salida de la Unión Europea,
Si damos marcha atrás en la historia, hubo hubo otras organizaciones regionales que buscaban dar cohesión y evitar disputas y conflictos. Y uno de los aspectos tan positivos del comercio es que si los países pueden sentarse alrededor de una mesa y llegar a un acuerdo para construir algo, hay menos posibilidades de que pasen a las armas. Penny, sí, estoy de acuerdo completamente con lo que usted señala sobre las prioridades de la Comisión Europea. En el informe nosotros destacamos el hecho de que para que funcione el actual sistema de comercio necesitamos reglas, hay que respetar el sistema basado en reglas, porque las cadenas de valor mundiales no pueden florecer a menos que el entorno sea propicio, como lo dijo Arturo antes. Cualquier distorsión, cualquier barrera comercial o cualquier aumento del arancel, aunque sea pequeño, si está uno en una cadena de valor en la que los bienes cruzan fronteras varias veces, el efecto se potenciará, será mucho mayor en estas cadenas que en el comercio estándar. Pero las cadenas de valor mundiales implican algunos costos, exigen inversiones, y los países tienen que aprender mucho de los demás países antes de hacer estas inversiones. No pueden invertir a menos que tengan cierta certidumbre sobre el futuro. Y si están enfrentando incertidumbres constantemente, no van a invertir. Las inversiones son importantes para todos los países, pero en particular para los países en desarrollo. Si uno evita que haya inversión en los países en desarrollo, realmente se le están cortando los medios de subsistencia. Entonces, las reglas comerciales las promovemos mucho porque eso es lo más importante del sistema de reglas. No solamente la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias, es simplemente el propiciar un ambiente bueno para el comercio. En cuanto a las transferencias de capital, muchas de estas políticas son complementarias. No se toman en vez de otras, sino como complemento. ¿Qué se necesita para que un país participe con éxito en una cadena de valor mundial? Hay varios factores que contribuyen, pero si un país no tiene capital, y muchos países en desarrollo no lo tienen, la inversión extranjera directa y los influjos de capital van a ser importantes. O sea que son importantes no solo como condición previa para el desarrollo, sino como precondición para las cadenas de valor mundiales. Muchas de estas políticas se refuerzan mutuamente. Muchas gracias. Muy bien, creo que se nos ha agotado el tiempo. Concluiría simplemente dando las gracias a los panelistas. Creo que la fortaleza de este debate es que no solamente se ha limitado a las cadenas de valor mundiales de comercio, sino cómo se correlacionan estos temas con la tecnología, el género, el medio ambiente y otros temas importantes de la actualidad. De manera que muchas gracias a todos ustedes y al resto del público. Disfruten el resto de estas reuniones.